Continúo con la tercera parte de mi exposición de cátedra universitaria, grupo 134. Como decía, las primeras universidades que fueron fundadas en el siglo XII, a mediados del siglo XII, fueron la Universidad Ravera, la Universidad Babilonia y la Universidad de París. Estas fueron las tres primeras universidades que fueron fundadas en su momento. Estas primeras universidades fundadas y dedicadas a los estudios jurídicos se basaban básicamente en dos estudios, el derecho romano y el derecho canónico, que como expliqué anteriormente, como había explicado anteriormente, era la lucha de los dos poderes, del poder de la iglesia con el poder del feudalismo, que eran los que estaba a cargo de los jefes de los pueblos bárbaros. Entonces, aquí cuando nacen estas universidades se basan en los estudios jurídicos del derecho romano y del derecho canónico. Básicamente se dedicaban a establecer por medio de la razón de dónde nacen, de qué está hecha, de qué es lo que puede afectar y hasta dónde llega la autoridad del Estado y la autoridad de la Iglesia. Al igual el estudio de sus relaciones y su supremacía. Es decir, qué es lo que comprende, qué abarca y de qué forma afecta cada uno de estos poderes a los integrantes del imperio o a los integrantes del territorio, que en este caso eran los ciudadanos, las personas que hacían parte del imperio en su momento. En el siglo XII, debido a las condiciones de esta época y la reactivación del comercio, el fortalecimiento de las ciudades, el desarrollo industrial, el cual era llevado a cabo artesanalmente, hago la aclaración, en su momento no había desarrollo industrial de maquinarias como tal, sino todo era llevado artesanalmente. Estamos hablando del siglo XII aproximadamente. Aquí este desarrollo industrial eh, conlleva al asentamiento del hombre, conlleva a que lleguen nuevas personas de otros sitios, de otros territorios, con un nuevo conocimiento, con un mejor conocimiento, para aportar a estas universidades, a estas universitas, como eran llamadas en su momento. Entonces, todo esto, la reactivación del comercio, el fortalecimiento de las ciudades, el desarrollo industrial en su momento que era artesanal, todo esto conllevó a aportarle a las universitas. Esto era muy bueno porque vuelvo y repito, venían personas de otras partes, venían personas de otros territorios con unos nuevos conocimientos que le iban a aportar a estas universitas. Al llegar estos hombres a estos sitios, se da un fortalecimiento a otra rama del saber y esto contribuyó al crecimiento de estas universitas. Por tal motivo, esta época fue considerada como el siglo de los intelectuales por el historiador francés Jacques Legros. Este historiador decía que el siglo XIII, finales del siglo XII, finales del siglo XIII, decía que este era un siglo, el siglo XIII, este era el siglo de los intelectuales, porque con este crecimiento y con este auge de las ciudades, comienzan a nacer las personas interesadas por el conocimiento, por el saber, por el aprender. Entonces, estas primeras universidades comenzaron a reunirse en afueras de las ciudades, en partes de la naturaleza, ni siquiera habían salones de clase en esa época, no habían instalaciones como tal. Ellos se reunían a la luz de la naturaleza y por fuera de las ciudades porque ellos no querían dejarse influenciar ni del poder de la iglesia ni del poder del feudalismo. Esto era lo que ellos buscaban, esto era lo que ellos se interesaban, que no hicieran parte ni el gobierno de la iglesia ni el gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque las universidades como tal nacieron autónomas y querían conservar esa autonomía, no querían ser influenciadas por unos cuantos, ni por unos cuantos individuos, ni por el capricho de un gobernante en específico, sino que esto tenía que ser la diversidad de todos. Las universidades se basaban
en la unidad del saber, en unificar toda la diversidad de las ciencias, de las disciplinas, de las diferentes disciplinas, el conocimiento, unificarlo en una sola unidad. Esto era lo que se basaba en las universitas. Por eso es que ellas buscaban siempre la autonomía y no se dejaban influenciar por ninguno de los poderes, y que actualmente sigue así. Aquí el poder del saber era desinteresado y estaba por encima de cualquier poder del hombre, bien sea de parte del Estado o de parte de la Iglesia, así como lo dije anteriormente. Aquí el obtener conocimiento, el tener el saber, el poder del saber, era un saber desinteresado. No buscaban poder como tal, buscaban obtener el conocimiento. Era un estudio objetivo para establecer una supremacía de estos dos poderes. Por tal motivo, esta autonomía fue exigida por sus representantes. Aquí en esta época, aquí en esta parte, los creadores, los fundadores de las universitas, ellos exigían esa autonomía, exigieron esa autonomía, porque se dieron cuenta de que ellos eran los que iban a comprobar quién era, con la razón, iban a comprobar por medio de la razón quiénes eran los que gobernaban, si iban a gobernar los jefes del feudalismo o los jefes de la iglesia. Entonces esto era lo que se buscaba básicamente en esta unidad, que eran las universitas primigenias o el poder del saber. Por eso fue llamado el poder del saber. Pasamos a la cuarta unidad, en el concepto de universidad. Aquí en la Edad Media se entendía por universidad como una institución corporativa, universal, científica y autónoma. Todos estos conceptos tenían su significado. Comenzando por corporativa, era el derecho natural que tenía el ser humano para asociarse. Universal, única en su naturaleza y que nos cobija a todos por igual. Perdón. La universal, su significado era única en su naturaleza y nos cobijaba a todos y se basaba básicamente en la verdad. La característica principal de la verdad es que es universal y por eso se consideraba como universal, porque trabajaba bajo la verdad, se buscaba la verdad. Científica, que estudia la ciencia y refleja una verdad real, y autónoma, que está por encima de cualquier poder, que está por encima de cualquier poder del hombre, de los gobernantes de un territorio, y que es capaz de tomar sus propias decisiones. Todas aquellas personas que hacían parte de las universitas y sus actividades en su momento, en su época, eran llamadas menesteres intelectuales. La palabra universidad se deriva de universitas, cuyo significado es unidad de la diversidad. Cuando hablaban de diversidad se referían en su momento hablaban de las ciencias y las disciplinas unificadas en la unidad del saber o del conocimiento adquirido. Las universidades rápidamente se expandieron por todo el territorio civilizado de la época y comenzaron a llegar estudiantes y maestros de otros sitios, de otras partes.